Que Dios nos bendiga. Qué bendición haber tenido esta oportunidad, este mensaje que trajo usted, pastora. Yo sé que hay tantas necesidades diarias en las personas. Cada uno de nosotros es confrontado a una situación particular. Y sabemos que en todas esas circunstancias Dios está en medio nuestro. Dios está produciendo algo. Él trabaja como si fuese un joyero en la materia prima que es el oro. El oro tiene que ser calentado a mucha temperatura. Me parece que a más de 1000 grados, no tengo ese dato. Y una vez que es calentado se le echan unos polvos, que hay un polvo que se le dice que es como el bórax. Es un polvo purificador que al calentarse con el fuego y el oro, va derritiendo el oro de tal manera que el oro va soltando todas las impurezas. Y todo ese proceso es para luego llevar el oro a una pureza y luego de ahí darle la forma. Y eso es lo que hace Dios. Dios calienta ese horno, Dios calienta ese fuego para poner nuestras piedras, poner nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida, que algo de oro debe tener por ahí. Ese oro que busca Dios es un oro, dicen que en las piedras donde hay oro, es muy poquita la relación en donde está ese oro. Pero una vez que ya tiene oro en las manos, por ejemplo el joyero, aún ese oro tiene que pasar por el proceso de purificación. Y luego de que ese oro está purificado, tiene que pasar por el proceso de amoldamiento. Antiguamente el amoldamiento era a través de golpes. Tenían el oro fino, pero le daban la forma a través de los golpes, o sea, a través de un yunque y un martillo empezaban a estirar el material y luego a darle la forma de la joya que tenía que ser el proceso terminado. Ese proceso, el proceso de la purificación, es un proceso de toda la vida. Dios se tomará toda la vida para podernos enseñar. Y muchas veces Él usará el fuego. El fuego son los problemas. El fuego son las dificultades. El fuego son esas cosas que a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto, esta injusticia? Por lo general, el fuego tiene que ver también con las injusticias. Este mundo no siempre es justo. Siempre estamos rodeados de injusticia. Siempre hay problemas. Pero, ¿cuál es la actitud de un hijo de Dios? La actitud de un hijo de Dios es dejarse moldear. Moldear. Recuerda usted, el fuego es para purificarnos. Y una vez que nos purifica, somos llevados a el molde en donde va a ser estirado ese oro y donde a lo mejor va a ser cortado, pero para hacer una joya. Oiga, no todos los materiales o no todos los metales aspiran a ser oro, pero nosotros en la mano del Señor somos el tesoro más grande que hay en este mundo. Dice la Biblia que un alma vale más que todos los tesoros. Un alma. Y usted es un alma, pues. Usted es un ser único. Entonces usted tiene un gran valor. Y en ese gran valor, nosotros como almas tenemos que buscar algo que el libro de Proverbios nos dice que debemos de buscar como un gran tesoro, que son relacionados al llamado de la sabiduría. ¿Sabía usted que la sabiduría es algo que
que tiene que ver con la creación de Dios. La sabiduría tiene que ver directamente con Dios. La sabiduría era del otro mundo, del mundo de los espíritus. Yo digo el mundo de los espíritus porque solamente este mundo es el que tiene el mundo de lo terrestre, ¿no? De lo físico. Aquí estamos sometidos a unas leyes en donde pertenecemos a un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, pero todo lo que vivimos aquí, la mayoría de las cosas están sometidas a un cuerpo que se comunica con lo terrestre, con lo tangencial, con aquello que tiene que ver con tocar, con producir, con esforzarnos, con hacer. O sea, estamos en un cuerpo donde estamos llevando a cabo los conocimientos de la vida y estamos aprendiendo, y en ese aprender es donde entra entonces a tomar lugar lo que es la sabiduría, porque la sabiduría es algo que se va adquiriendo con el tiempo, y de las cosas que debiéramos de adquirir sabiduría. El libro de Proverbios está hecho para eso. El hombre más sabio sobre la tierra se llamaba Salomón. Y este hombre dice, estos son los proverbios de Salomón. Y él era hijo del rey David. Y dice que este hombre, era joven, recibió el reinado siendo prácticamente un adolescente. Y dice que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, soy tan joven para reinar este pueblo, lo único que te pido es que me des sabiduría. Y Dios se agrada tanto de lo que le pidió, que le dice, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza, ni me pediste fortuna, ni fama, te daré fortuna, te daré tus enemigos y te daré sabiduría. Y serás el hombre más sabio de la tierra. Dios le dio eso. Y ese hombre escribió estos proverbios. Los proverbios están hechos ¿para qué? Escuche bien. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y luego dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí hay una sabiduría escondida, porque el temor es la base del verdadero conocimiento. Conocimiento significa intimidad, conocer. Intimidad significa conocer. Ese es un acto que se da entre el esposo y la esposa después del noviazgo. Conocer tiene que ver con una intimidad sexual en el caso del matrimonio, pero el conocimiento tiene que ver con la intimidad que tenemos con Dios, de caminar con Él, de vivir con Él, de creerle a Él. Conocer, conocimiento. El temor al Señor es la base del conocimiento. Temor reverente, el temor reverente. ¿Sabe quién puede tener un temor reverente?
en la vida, el temor reverente es ese temor de un hijo hacia su padre, un hijo pequeño hacia su padre. ¿Cómo mira un niño o una niña a su padre o a su madre? Con temor reverente, con amor. Su papá dice algo, su mamá dice algo y lo cree, porque su papá, su mamá, ese niñito tiene un susto o tiene alguna incomodidad y corre donde su papá, corre donde su mamá, porque sabe que su papá intuitivamente le da refugio. Su papá le va a dar todo lo mejor, su mamá le va a dar todo lo mejor. Ese es un temor reverente. El temor del Señor no tiene que ver con un miedo, con un pánico, sino que con una reverencia. Entonces dice aquí el temor del Señor, esa reverencia que se puede tener por los padres, es la reverencia que debemos de tener hacia Dios, es la base del verdadero conocimiento. O sea, podemos estar con Dios en esa relación y vamos a ir conociéndolo, porque esa base nos dará a nosotros la oportunidad de ir conociendo el carácter de Dios. Dios tiene un carácter, Dios tiene un propósito, Dios tiene una finalidad con nosotros. Esa finalidad es que nosotros nos convirtamos a la imagen de su Hijo, Jesucristo, porque dice que Él es el unigénito del Padre y que también es el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir que debemos de compartir esa relación. Y para eso es entonces la sabiduría. Jesús era el ser más sabio que caminó aquí en la tierra. Él caminó directamente tomado desde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Espíritu que cuando entra al corazón del hombre nos llena de los dones del Espíritu, y entre esos dones también está la sabiduría. El Espíritu de Dios es el que nos hace sabios, es el que nos da prudencia, es el que nos da humildad, es el que nos da mansedumbre, es el que nos da templanza, el que nos da amor, dominio propio, nos produce todo eso. El Espíritu Santo nos da dones y dentro de nosotros se tienen que producir frutos. Frutos que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son aquellas cosas que brotan de nosotros a través de caminar con Dios y andar en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por una dificultad y obedecemos a la palabra de Dios cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero usted quiere vengarse, me hicieron algo malo y va y quiere hacer, y usted no le da oportunidad al Señor de que Él haga, entonces usted se ha soltado de Dios. Pero cuando usted le da oportunidad al Señor y usted no guarda rencor, usted no guarda enojo, no guarda rabia, ¿sabe lo que ocurre ahí? Se produce dentro de usted un fruto, el fruto de la longanimidad, el fruto de la esperanza, el fruto de la fe, porque para todas estas cosas hay que tener fe. Para todas estas cosas hay que tener fe. Y la sabiduría se recibe por fe. La Biblia dice, ¿hay alguno entre vosotros que se vea falto de sabiduría? Pídala a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche. Pero el que pida, pida con fe. O sea, necesitamos sabiduría como fruto, necesitamos también fe como fruto. Y la fe tiene una relación en donde dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando en su corazón. Los frutos del Espíritu, todos brotan desde el corazón.
Por eso que la Biblia dice que somos plantío de Jehová. Somos plantío, somos un huerto especial, un plantío de Jehová. ¿Sabe que en mi casa yo tengo un arbolito que se llama kumquat, que son como unas naranjitas? Por alguna razón el Señor no me ha bendecido con un terreno para yo tener todos mis árboles. Pero tengo un arbolito de damasco, tengo unos kumquat, todos, muchos de ellos tengo ahí en macetero. Y sabe que tenemos un arbolito de damasco con mi señora y nos hemos comido el damasco más caro del mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando dan damasco, da 1 o 2 damascos y hay que cuidarlo todo el año y hay que regarlo todo el año. Pero cuando yo me acerco a mi arbolito en el tiempo de los frutos es para comerme un fruto. Lo mismo hace Dios. Usted es declarado, usted amiga, amigo, hermano, hermana, es declarada o declarado plantío de Jehová. ¿Por qué plantío? Porque tenemos que dar fruto. Somos llamados a dar frutos, frutos espirituales. Primero vienen los frutos espirituales, luego vienen los frutos físicos. Porque usted dice, pucha, por más que lucho, por más que leo, por más que oro, tengo problemas en todos lados, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con los familiares, dificultades en todos lados. ¿Qué pasa conmigo? No. Es que dentro de ti se están produciendo los frutos. Porque estos frutos son los que saltarán como para vida eterna. Los frutos. ¿Sabes por qué? Porque somos espíritus. Como espíritus necesitamos llevarnos el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios dentro de nuestro espíritu. Se tiene que grabar en nosotros el caminar con Dios, el andar con Dios. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Necesitamos caminar con Dios. Por eso es que es el fuego. Tú dices, pucha, qué rabia, ¿por qué fuego a cada rato? ¿Por qué? Bueno, Dios está juntando las moléculas de oro. Está juntando las moléculas de oro allí, porque quiere hacer de ti una gran joya, una joya hermosa para su deleite. Dios dice que tú eres un tesoro. Dios dice que aun cuando tu padre y tu madre te hayan abandonado, aun cuando te hayan desechado de los lugares donde estuviste, tú eres un gran tesoro. Él te tomó como un tesoro. Él te tomó como algo extraordinario. Por eso es que la Biblia dice que Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Dios lo hizo. Dios lo hizo porque Dios quiere caminar en la intimidad. Dios se comunica con el hombre a través del Espíritu. Por eso que dice la Biblia que el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre se hacen uno. Dios habitando en el corazón del hombre, caminando con el hombre. Dios en la tierra, caminando en el corazón de cada persona, de cada hombre a quien ha llamado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Paracletos, es el profesor, es el apoderado de cada uno de nosotros. Y cuando caminamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros para guiarnos. Y es ahí donde empieza esa comunión y empezamos a caminar con el Espíritu. Y el Espíritu nos señala el camino, nos dice, esto es agradable para Dios, para el Padre, pero esto no. Y ahí es donde empezamos a caminar. Y es ahí en donde empezamos a escuchar la sabiduría dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu. Por eso que Jesús dijo,
Mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras del Señor no se pueden discernir en pensamientos de hombres corruptibles. Las palabras de Dios se disciernen en el espíritu. Cuando viene una palabra de Dios, una palabra rema, una palabra de lo alto, esa palabra transforma, quebranta los paradigmas, quebranta las circunstancias y comienza el Señor a hacer algo nuevo. Comienza el Señor a hacer algo diferente. Dios comienza a producir vida donde no hay vida. Dios envía su palabra. Y cuando Dios envía su palabra, Él nos libra de la ruina. Dios nos libra de la ruina. Porque sus palabras son vivas y son eficaces. Y dice que son más cortantes que cualquier espada de doble filo. Y dice que cortan de tal manera que corta el tuétano y las coyunturas. La palabra de Dios. La palabra de Dios. A través de esta palabra fue creado este universo. Fue creada esta tierra. A través de esta palabra fuiste tú formado en el vientre de tu madre. Y Dios vio tu embrión y dijo, mío eres tú. Yo te he engendrado hoy y te he llamado para que seas, aleluya, mi profeta a las naciones. No digas soy un niño. No digas no sé hacer nada. Es increíble cuando nosotros vemos desde la perspectiva, desde los lugares donde nos ha tocado vivir. Hemos vivido dificultades y problemas. Cada uno de nosotros es una historia. Cada uno de nosotros es un tomo especial. De alguna manera, a veces he pensado que Dios es el lector más grande, es el escritor más grande de libros. Dice que en el Apocalipsis, dice que los libros serán abiertos y Dios pedirá que se abran los libros. Cada uno de nosotros es un libro. Tú eres un libro. ¿Por qué tienes que ser un libro de puras tragedias? Conviértete en un bestseller. Conviértete en una buena historia. Empieza a caminar con Dios. Date cuenta que tú, junto con Dios, eres, aleluya, un protagonista de ese libro. Ese libro tiene tu nombre. ¿Y cuál es la clave? Pídele sabiduría. Señor, dame sabiduría para escribir las páginas de mi vida, en donde se digan las páginas de mi vida que empecé a caminar contigo, que empecé a hacer tu voluntad, que empecé a escuchar tu voz, que empecé a amarte por sobre todas las cosas, que empecé a perdonar, que empecé, Señor, a negarme a mí mismo, que empecé, Señor, a sonreír aun cuando la vida es difícil, que empecé, Señor, a poner la mejilla cuando ya me descosía la mejilla. Pero no importa, tú lo dices en tu palabra y yo quiero vivir tu palabra. ¿Sabe? En aquel día, en el día de Dios, cuando Él pida que se abran esos libros, ahí estaremos todos los espíritus escuchando, porque creo que Dios se va a tomar ese descanso, en donde Él va a empezar a leer esos libros y se escucharán todas las historias. Tu historia, mi historia, la historia del hermano, la historia de más allá, la de más acá. Por eso que Dios en su palabra, en la Biblia, Él puso
pequeños extractos de la vida de los santos de la Biblia. Cada uno de ellos, los santos de Dios, esa gran nube de testigos que dice la Biblia que está. Dios colocó extractos de su vida en la Biblia para que nosotros viéramos cómo ellos caminaron con Dios, cómo ellos se entregaron a Dios, cómo ellos empezaron a creer y a formar parte de la familia de Dios. Quiere decir entonces que Dios escribe el libro de su familia. Tú eres su familia. Tú escribes el libro con Dios, o Dios escribe el libro contigo. Esa es la relación del Espíritu Santo. Dios escribiendo en un libro la historia tuya, tu historia con el Maestro, tu historia en Jesús, tu historia en el Hijo de Dios, tu historia en aquel que venció, tu historia en aquel que resucitó, tu historia caminando en su Santo Espíritu, pasando las dificultades y los problemas que tiene esta vida. A veces las personas se van a negro, llevando sus pensamientos hacia la intimidad de su niñez, y dicen: desde que soy chico nunca he sido feliz, desde que soy pequeño solo he llorado, desde que soy infante que mi vida ha sido toda una desgracia. Pues quiero decirte algo: hay alguien que ha buscado tu vida para destruirla, pero no ha podido y no podrá, porque hoy, cuando tú estás en Cristo, aleluya, tu vida, lo que se escribe en ese libro, traerá entonces un juicio al enemigo de tu alma, a aquel que ha buscado tu alma para destruirla. Por eso que la Biblia dice: ¿o no sabéis, oh Gálatas, o no sabéis que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Ahí hay un gran misterio. Los ángeles caídos serán juzgados a causa de tu vida, a causa de tu caminar con Dios, a causa de tu fe, a causa de que decidiste entender y dar frutos, frutos abundantes para Dios, frutos que saltan para vida eterna, fruto de labios que honran su nombre. Aleluya. La vida en Dios es un caminar espiritual, es un caminar en el Espíritu. Y para que se produzca todo esto, hermanos, hermanas, necesitamos sabiduría, necesitamos entender el caminar, entender a qué Dios nos trajo a este mundo. ¿A qué te trajo Dios a este mundo? ¿A llorar? ¿A lamentar? ¿A creer que no eres nada? No. Eres un hijo de Dios. Eres un siervo, una sierva de Dios. Eres familia de Dios. La Biblia declara que eres rey y sacerdote para Dios. Él nos constituyó para eso. Imagínate, somos reyes y sacerdotes para Dios. Eso somos. Eso nos llamó a ser. Cualquier rey, cualquier sacerdote, ojo, no. Un rey corrupto, un sacerdote corrupto, no. Un rey y un sacerdote para Dios, nuestro Padre. Porque este plano físico en el que estamos viviendo, esta tierra, Apocalipsis dice que se va a terminar. Este cielo, esta tierra se van a terminar después de que el juicio se lleve a cabo, el juicio del gran trono blanco, después de esa lectura de que se abran los libros. Habrá un juicio final y serán echados al pozo de fuego
Luzbel y sus ángeles, y los que sirvieron a Luzbel, aquellos que rechazaron al Hijo de Dios. Pero los que amaron al Señor, a los que amaron su bondad, su misericordia, ellos estarán, dice, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en donde ya no habrán más lágrimas. Y ahí estaremos. Esos son los tiempos que se vienen, hermanos. Son tiempos muy futuros y muy prontos a acontecer, ya que somos espíritus. Usted se ha preguntado, ¿qué haremos después de que muramos? ¿Vamos a dormir eternamente? No, hermano. De la muerte vamos a saltar al juicio, porque el tiempo solamente se lleva aquí abajo, en esta tierra. Aquí hay un tiempo. Pero si la Biblia ya se escribió, si la Biblia ya mostró que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí estarán los redimidos, yo creo por la fe que yo ya estoy allá. Yo estoy allá. Y por la fe usted está allá. Esa es nuestra fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Necesitamos sabiduría. Necesitamos fe. Y dice la Biblia que habrá 3 cosas que permanecerán: la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿sabe una cosa? De estas 3, lo que perdurará por siempre es el amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros debemos de caminar en amor. Somos llamados al amor de Dios. Somos llamados a caminar por fe. Somos llamados a tener y abrigar una esperanza mientras estamos aquí en la tierra. Somos llamados por Dios a tener esta convicción, la convicción de que aquel que nos llamó, Él es fiel para terminar su obra en nosotros. Él es fiel para terminar en nosotros toda su bendición, para que terminemos de ser una joya en sus manos. Ahora quizá puedes entender por qué Dios está juntando las moléculas del oro. Tienen que juntarse todas, pero para eso tiene que producirse un proceso que es el proceso del fuego. El fuego, las dificultades, las cosas que nos ocurren a veces. Todos estos problemas, todas estas cosas que ocurren en tu vida, es para que en nosotros se manifieste el carácter adecuado, el carácter de Cristo, el carácter del Hijo de Dios, el carácter del Señor, para que en algún momento ya de nuestra vida comencemos a vivir esto que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo para la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo para agradarle a Él. No es fácil. No es fácil. Cuando estás siendo perseguido, cuando estás siendo atacado, cuando estás siendo ignorado, cuando a veces piensas que nada de lo que haces tiene sentido. No es fácil. Pero Jesús, hablando de los frutos, habló de un fruto y dijo que había un fruto que era el fruto de la permanencia. Que debemos de permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Entonces podremos llevar mucho fruto. Y ese es el fruto que necesitamos dar en este tiempo. Por donde vemos en esta vida, las cosas parecen ser contrarias. Vivimos un mundo de manipulación. Manipulación alimentaria, manipulación política, en la medicina.
todo es manipulable. Pero ¿saben lo que no pueden manipular aún? En nuestra fe. Porque nuestra fe se basa en el Hijo de Dios. Aun cuando nuestras congregaciones y nuestras grandes iglesias a veces han hecho de sí grandes escándalos y grandes cosas han pasado sobre la vida y sobre la tierra, aún aquello no nos debe de intimidar ni quitarnos de caminar con Dios. Acuérdate de esto, tú eres un gran tesoro en las manos de Dios. No pierdas de vista por nada del mundo al Señor. No pierdas de vista por nada del mundo su camino, porque su camino es angosto, su camino es difícil. Jesús le dijo a sus discípulos: yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y es probable que en algún momento, como pastor, tengas que pescar el palo y darle unos buenos palos a los lobos. ¿Por qué no? Es probable que en algún momento tomes la autoridad de rey y conquistes, y como sacerdotes pongas autoridad en un lugar. ¿Por qué no? Dios puede establecer su gloria y su presencia en este tiempo. Dios está llamando corazones dispuestos a servirle, a adorarle, a glorificarle a Él. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La disciplina tiene que ver con aquello que hace un padre. Dios te ha tomado como hijo. Dios te ha tomado como su hijo. Dios te ha tomado como su hija. Si Él te ha tomado como su hijo, si Él te ha tomado como su hija, entonces Él te disciplinará. Él te corregirá. Él te llevará cortito. Él no te permitirá muchas cosas, porque Él ha producido en ti ese sello de intimidad, que es el sello que tiene el papá, como hablaba al principio, y el hijo, o el papá y su hija, la mamá y su hijo, o la mamá y su hija, ese sello de amor profundo, en donde el padre sabe lo que es bueno para el hijo y no le permite todas las cosas. El buen papá no le permite berrinche al hijo. El buen papá no le permite desorden. El buen papá no le permite malas actitudes, porque sabe que eso va a destruir su futuro. El buen papá corrige a su hijo porque lo ama. Y en ese proceso, a ese proceso somos llamados nosotros a caminar, al proceso de Dios, como nuestro Padre, como aquel que nos conoce, como aquel que nos permitirá llegar a esa gran meta de estar en aquel lugar en donde Dios mismo será la luz, donde Jesús será la luz de ese lugar, donde no habrá necesidad de sol, donde no habrá necesidad de luz, en ese lugar donde no habrán lágrimas. Esa es la gran meta que tenemos nosotros, de estar allá, de vivir con Él eternamente y para siempre, en el lugar donde será restablecido todo el desorden cósmico al cual estamos hoy día sometidos los hombres en esta tierra que es pasajera. Por eso no pongas tus ojos en esta tierra, no pongas tus ojos en las cosas de este mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, entonces el amor del Padre, dice, no está en él. Pon tus ojos en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Pon tus ojos, pon tu mirada en el Señor, en el autor y en el consumador de tu fe. Hemos tenido en este momento un grato momento. La sabiduría de Dios es lo que necesitamos. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu dificultad? Acude al Señor. Acude a Él, que Él te dará abundantemente. Él te dará lo mejor. Y si ahora estás pasando por la corrección, gózate. Si estás pasando por la dificultad, gózate. Porque recuerda esto. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción. No descuides la instrucción. No descuides tu caminar. No descuides tus pasos. No descuides tu alma. Él está contigo. Él te ha tomado de su mano. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios. Porque Él te ama. Y Él te ayudará a salir de este problema. Él te ayudará a conquistar tu ciudad. Él te llevará a conquistar aquella dificultad. Él te ayudará a ser sano. Él te ayudará a tener una relación buena. Él te ayudará, hermano amado, a tener victoria. Él te ayudará. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Toma de su mano, tómate de Él. Levántate, sacúdete el polvo y entiende de una vez por todas que estás aquí para encontrarte con Él. Y una vez que te has encontrado con Él, no soltarte de Él, no soltarte de Él. El Señor es contigo. Esta es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esa bendición que fluye de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no permita que esta palabra vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Recibe en el nombre de Jesús fuerza en esta hora. Recibe en esta hora gozo y alegría. Recibe en esta hora bendición. Recibe en esta hora presencia de Dios. Recibe en esta hora las promesas de Dios sobre tu vida. Y levántate del polvo. Levántate de la dificultad. Y alaba a tu Dios. Alábalo con tu vida, con tus actos, con tus palabras, con tu trabajo. Alábalo en tu familia. Alábalo allí entre los que te conocen. Alábalo de corazón, con todo tu ser. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están en sintonía. Amén. En nombre de Jesús. Amén.